Yo quiero compartir hoy cómo realmente, por qué es importante la paternidad de Dios sobre nuestras vidas y cómo nosotros, cuáles son nuestras obligaciones cuando nosotros ejercemos esa paternidad. Y nuestro Padre Celestial es nuestro testimonio. Y dice en el libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, dice en el versículo 18. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para que nosotros podamos recuperar la paternidad de Dios. Y dice en Juan capítulo 14, en el versículo 7, cómo Jesús revela al Padre. Y si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto, dice. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, le ha visto al Padre. ¿Cómo pues diréis, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Estas palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, lo extraordinario de todo esto es entender que la paternidad de Dios la podemos adquirir por una obra de fe. Cuando nosotros venimos en búsqueda, hay hijos que buscan a su padre, que no tuvieron padres. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender a buscar a Dios como Padre. Por eso dice en el Salmo 91, versículo 1, al que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y empieza a decir todo lo que es la paternidad de Dios sobre nosotros. En el versículo 2 dice que Dios como Padre es nuestra esperanza, es un castillo, es en alguien que nosotros podemos confiar. Esa paternidad de Dios es directamente así. Por eso usted tiene que entender que cuando Jesús vino, Él vino para revelar al Padre. Y nosotros cuando revelamos a Jesús, también revelamos al Padre. El que te ve a vos, le ve a Jesús. El que le ve a Jesús, le ve al Padre. Y dice en el siguiente versículo, Él nos librará del lazo del costado. Esa es la responsabilidad de un padre que sabe cubrir en su casa, que sabe reprender, que sabe orar, que sabe proteger en su casa. Y Él dice en el siguiente versículo, para ir un poquitito más, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Quiere decir que el padre tiene que traer la seguridad en la vida de una casa. Si hay inseguridad en la vida de una casa entre los hijos y la familia, es porque el padre no entiende su función. Él tiene que generar seguridad, tiene que ser un escudo alrededor de su casa. Y siguiendo un poco más adelante, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. ¿Por qué? Porque hay una paternidad. Hay una paternidad cuando nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo. Nos cubre y no hay temor. ¿Por qué? Porque dice, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Porque dice que el perfecto amor echa todo temor. Y el perfecto amor viene de la paternidad de Dios. Nosotros muchas veces sí nos enfocamos en la maternidad. La maternidad nos da un liderazgo original. Es el origen donde Dios se revela en forma materna para dar vida, pero lo que le da la cobertura final tiene que ser y la responsabilidad de un padre. Por eso dice, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Y dice en el siguiente versículo, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué? Porque hay una cobertura de parte del Padre. ¿Y qué más dice? Miren, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la seguridad que cuando andamos en la vida, Dios está contigo para cualquier tipo de necesidad que tengas o enfrentamiento. Y hay un llamado de Dios que nosotros aprendamos la paternidad de Dios, que ejerzamos la paternidad de Dios, que entendamos nuestra responsabilidad como varones, cuál es nuestra función paternal en nuestras casas. Y Dios nos las reveló a nosotros para ejecutarlo por medio de Jesús. Ahora, ustedes van a ver que Jesús nos devuelve la paternidad de vuelta. Lo que se había perdido en Edén
Cuando Adán perdió la paternidad de Dios sobre su vida, entró bajo una cobertura oscura en su vida. Y ahí se produjo el primer crimen, se produjo una cantidad de catástrofe y luego dice que Dios se frustró tanto con el hombre. En Génesis 6, y creo que está en el versículo 7, dice ahí, miren Génesis 6, y dijo que raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¡Wow! ¿Por qué? Porque salieron de la paternidad de Dios, salieron de la cobertura de Dios. Eso es una posición diaria que usted tiene que asumir cuando usted decide entrar bajo esa cobertura a través de la obediencia a la palabra de Dios. Porque en el reino de Dios, el rey nos cubre. La responsabilidad de la nación del Paraguay va con usted tan lejos como usted llegue hasta la frontera del Paraguay. Saliendo del Paraguay, Paraguay ya no tiene una responsabilidad sobre usted. Si cruza el Brasil, ya no puede ejercer la responsabilidad. Lo mismo cuando usted sale de las líneas de límites que Dios nos pone, usted sale de su cobertura. Por eso dice, al que habita bajo el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra. Y yo me tengo que posicionar cada día cuando genuinamente yo empiezo en una búsqueda de mi Padre. Por eso Jesús, cuando le dijo, cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y empieza la relación de una oración fantástica, donde activa la cobertura y el reino de Dios, donde la voluntad de Dios empieza a desatarse sobre mi vida, para no enfermarme, para no estar bajo la cobertura del enemigo. Por eso el enemigo que ataca, el enemigo vino para robar, hurtar, matar, destruir. Pero Jesús dijo en Juan 10:10, yo vine para que tengan vida y la vida en abundancia. Esa vida solamente la obtenemos cuando nosotros entramos bajo la cobertura. Y eso es lo que le pasó a Israel. Cuando en Hebreos capítulo 3, versículo 6, Dios nos manda en una cobertura para la tierra, pero luego ya es planetario, pero luego es universal. Planetario es Cristo, universal es el Padre. No sé si me expliqué. Porque Jesús vino como hijo de hombre, planetariamente, pero el reino de los cielos, y está el reino de Dios, que es el reino global de Dios. ¿Quién es el Padre? Aleluya. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos, dice, ¿qué cosa? Firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y dice en el siguiente versículo, en el 7, pero por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, para no salir de esa cobertura, al que habita bajo el abrigo del Altísimo, la paternidad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos le provocaron a Dios con su desobediencia. Y Jesús vino aquí para revelar, como unigénito, vino a revelar la egeomai, dice, la exégesis de Dios, donde nosotros hoy podemos conocer a Dios no como Dios, sino como un Padre. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, hay dos tipos de hijos: los hijos desobedientes y los hijos obedientes. Decirle aquí está al lado, definite. Cuando somos obedientes, revelamos al Padre. Por eso dice en 1 Corintios 11, versículo 1, dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Para qué? Porque cuando te copian a vos, le copian a Cristo. Cuando le ven a Cristo, le ven al Padre. Cuando le ven al Padre, están bajo la cobertura del Padre. El que se siente aislado y alejado de Dios es porque no ha entrado bajo la cobertura del Padre. Porque cuando el Padre nos cubre con sus plumas, aleluya, gloria a Dios, no hay diablo que pueda venir contra usted. No hay diablo que pueda venir. No hay nada que pueda venir. Ahora, yo tengo que examinarme dónde es que yo salgo de los límites para estar bajo otra potestad. Usted cruza de Ciudad del Este a Foz de Iguazú, usted ya no está bajo la potestad de Paraguay. Ya no tiene ejercicio de la autoridad, no le pueden ni tomar ni proteger, ya está al otro lado. Entonces no salga. ¿Y cómo yo no salgo? Entendiendo que la obediencia es lo que me activa a mí
Y no practico el error, como dice en 1 Juan 5:18, que el que fue engendrado de Dios no practica el pecado. Dice, y el que fue engendrado, Dios le guarda y el maligno no le toca. Por eso, cuando yo estoy bajo la cobertura del Padre, genera algo que se llama un reposo. Digan conmigo, reposo. Entrar en reposo quiere decir entrar bajo la cobertura de Dios, donde Dios se encarga ya de mis enemigos. Hebreos 4:1 dice la palabra, y esto es puro revelación: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, aleluya, su reposo, ¿saben dónde queda? Aquí en la falda de tu Padre, aleluya, es el reposo. Dice, aún la promesa de entrar en su... Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, dice. ¿Por qué? Dice, porque también a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Qué triste que cuando oímos la palabra no nos aprovecha. El enemigo viene y roba la palabra y nosotros nos quedamos sin la fe suficiente como para estar bajo las plumas de nuestro Padre. Somos hijos que nos rebelamos en nuestra desobediencia a la palabra del Padre. Por eso Jesús vino a revelarnos al Padre para que habitemos bajo la sombra. Y dice, no les aprovechó porque no le acompañó de fe en los que la oyeron. Entonces ellos no pudieron entrar en ese reposo. El reposo es sentir la seguridad de Dios en tu vida cada día. Es una posición que yo entro practicando la conciencia de Dios. Y la conciencia de Dios, lo primero que produce en mi vida es seguridad. Digan conmigo, seguridad. El hijo que está seguro es que está en la casa, el que está en la casa. Y el que está en la casa, dice Cristo sobre nosotros, ¿verdad? Si no endurecemos nuestro corazón y muchas veces nos rebelamos por tontería, por pavada. Gente deja de ir a su célula, gente se enoja con Dios, gente se enoja con el hermano, con el gato, con el perro, con quien quiera, de balde. No te enojes con nadie. Amén, aleluya. Entonces viví en la paz, viví en ese reposo. Y la paternidad de Dios produce seguridad. Digan conmigo, la paternidad de Dios produce seguridad. ¿Qué es lo que Adán perdió? Inmediatamente cuando el creador del universo se baja al Edén y está ahí con Adán, le pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y Adán, ni en Botaú, ya no le responde. Y entonces le busca el Padre, porque el Padre le busca al Hijo. Constantemente Dios está buscando a vos. No te alejes. Pero ¿qué pasó con Adán? Adán pecó. ¿Qué hizo? Desobedeció con plena conciencia, sabiendo que tenía que hacer algo, no hizo. Y hizo al revés, encima. ¿Y qué pasó? Entró un miedo profundo y se escondió Adán. Y lo primero que hacemos, el miedo, es la ausencia de la conciencia de Dios. Cuando un hijo llega a los brazos de su padre y la abraza, se siente seguro. ¿No le ocurrió a usted eso? Cuando usted era chiquitito, vino un relámpago, trueno y llovía y había tormenta. Lo primero que los hijos hacen, corren al cuarto de su papá y se van corriendo. Y cuando llega Joshua y llega Rebeca, lo primero que dicen: no podemos quedar aquí. Y Jesús dijo para revelarnos Egeomai al Padre. Y perdimos esa paternidad en Edén, pero la recuperamos por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús lo primero que hizo antes de subirse al cielo, le da la revelación que la paternidad de Dios se fue recuperada finalmente y que nosotros podemos habitar seguro, y que el Salmo 91 es absoluta y totalmente una promesa escrita de un padre para sus hijos. Amén. Al que habita bajo el abrigo. Por eso dice en Juan capítulo 20, versículo 17, dice la palabra: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Aleluya. A mi Dios, y ahora Él es vuestro Dios. Porque antes estábamos bajo el maligno, no habíamos sido redimidos.
no se había reparado la relación rota en Edén, y Jesús vino a revelarnos ahora que tenemos el derecho de un hijo con un padre maravilloso. Por eso es importante entender hoy día que hay dos tipos de hijos, los obedientes y los desobedientes. ¿Cuántos quieren tener hijos desobedientes? Ni uno, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener hijos obedientes? Aleluya. ¿Y ustedes qué creen? Que el padre, wow, el padre ¿qué quiere? Que nosotros seamos hijos obedientes. Cuando te dice anda cambiate, es anda cambiate. Cuando te dice anda bautizate, es que bautizate. Amén. ¿Qué es? Es un mandamiento, no es una sugerencia. Cuando te dice perdonar, ¿qué quiere decir perdonar? Perdonar, no lo que sentís. Es como el hijo que tiene que aprender la obediencia. Entonces, los hijos de obediencia, Jesús aprendió la obediencia. Y vamos a Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra del Señor: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de ¿quién? Desobediencia. Cuando el niño crece fuera de una paternidad correcta en una casa, ¿qué ocurre con esos hijos? Ellos aprenden la desobediencia. Cuando usted le quiere corregir en el futuro, esos niños van a entrar en una terrible problemática porque no van a tener una identidad sana. La paternidad es muy importante, pero la paternidad de Dios se reconoce a través de Cristo, quien nos da la identidad de un hijo para con Dios. Por eso dice en 1 Juan 3, 1 y 2, dice: amados, mirad cuál amor nos ha dado el Señor para el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué? Porque no le conoció a Cristo. Y dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuándo? Ahora somos hijos. Y Él es tu Padre. Y tu Padre te dejó todo lo que está escrito aquí para que vos lo actives en obediencia a lo que está escrito. No necesitas ser un mega teólogo. No necesitas tener la interpretación de 100 profesionales teológicos para interpretar lo que está escrito. Está escrito, usted lo hace. Lo que dice ahí, usted lo practica. Amén. Aleluya. Pero el problema es que todos cuestionamos. ¿Por qué? Porque nuestra paternidad fue de nuestros padres dejarnos hacer lo que queríamos hacer. En nuestras casas o no existió una paternidad. Fue una mamá quien te educó, que tuvo que pelear, tuvo que hacer mucho en tu casa, y no había un padre que establezca un orden, y tampoco no nos enseñaron cómo ser padres. Porque en mi casa normalmente la que disciplinaba era mi mamá y no mi papá, y el que tiene que disciplinar es el papá. Amén. Aleluya. Pero primero, para disciplinar tiene que ser un papá disciplinado. Aleluya. Decirle que está disciplinate. ¿Y cómo papá disciplinado? Que aprendió la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. Por eso en 2 Corintios 10:6 dice la palabra del Señor: y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros disciplinamos, castigamos ¿qué? La desobediencia. ¿Castigamos qué cosa? La desobediencia. Diga conmigo: castigamos la desobediencia. La desobediencia en sí ya tiene un castigo, porque genera condenación en la vida de nuestros hijos en el futuro. O le va a encontrar a los 8 años, o a los 12 años, o a los 15 años. La desobediencia le va a encontrar y le va a castigar. Entonces usted castiga ahora la desobediencia para que no la encuentre en el futuro. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces ahora tenemos que empezar a generar orden. En la casa tiene que haber un orden, y empieza el orden con la vida de un papá, en la vida de un hombre que busca a Dios y que está decidido y definido a hacer la voluntad de Dios. Para el que tenga oído, que oiga. Ahora, nosotros nos peleamos mucho. No, yo no voy a hacer eso. Hasta aquí está bien. No, pero este tema del diezmo para mí no es. Bueno, pero ¿y por qué yo no puedo andar por ahí y hacer lo que yo quiero? No, vos ya no podés hacer lo que vos quieres. Quiero decirte que vos fuiste comprado por Dios. ¿Cuántos fueron comprados por Dios? Amén. Usted le pertenece a Dios. Aleluya. ¿A quién le pertenece?
a Dios y pagó por precio, dice. Nosotros pertenecemos al creador del universo y tenemos que estar atentos a la voz de Dios en nuestras vidas. Entonces la obediencia se aprende. Hebreos 5, versículos 5 al 9. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, hablando de la posición que nosotros ocupamos como hijos de Dios. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aleluya, que digan conmigo: por lo que padezco, aprendo la obediencia. Aprendió la obediencia se aprende. Amén, aleluya, la obediencia se aprende. Entonces, ¿qué dice? Cuando aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, quiere decir que Jesús fue perfeccionado para poder presentarse como sacrificio perfecto en todas las áreas, porque espiritualmente era sin error, emocionalmente tenía sus luchas y físicamente tenía él su carne. Y en la carne él tuvo que crucificar eso, y en la carne él pudo llevar todos esos pecados y desechar eso como un sacrificio. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que... Entonces, la obediencia se aprende. La obediencia se aprende. Yo aprendo a obedecer. Por eso la palabra de Dios nos enseña a congregarnos. La palabra de Dios nos enseña a entender que tenemos que congregarnos. Dice en Hebreos 10:25. ¿Qué dice en Hebreos 10:25? ¿Por qué yo me tengo que congregar? Porque es un mandamiento de Dios. Y usted dice: pero yo me congrego, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y cuál es aquel día? Número uno, el día de la ira de Dios y la segunda venida de Cristo. Está viniendo. Y dice en Isaías capítulo 66, vamos a leer versículo 22. Porque como los cielos nuevos y las nuevas tierras que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, ¿qué va a pasar? Vendrán. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Día de reposo, en día de reposo venimos para adorar. Delante de mí, dijo Jehová. Y ahí activa todo el cielo sobre la tierra. Entonces, cuando hacemos esto, aprendemos la obediencia. Hay una lucha interna de parte de muchos de nosotros y no podemos alcanzar la madurez. Entonces, la obediencia es muy importante. Ahora veamos responsabilidad de los padres. Dice Éxodo 25, la palabra del Señor. Miren lo que dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de ¿quién? De los padres. La maldad de los padres, no dice la maldad de las madres, amén. Dice la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y usted dice: pues yo no le aborrezco a Dios. Pero si usted no le obedece a Dios y está en rebeldía, tiene el síndrome luciferiano. ¿Por qué? Porque usted, ¿qué hace? Sabiendo que tiene que obedecer, no obedece la palabra. Entonces la obediencia es como el amor. Es una decisión. Decido amar. Porque dice: amarás. Amarás. ¿Qué dice? Amarás. Y eso no es un sentimiento, es una obediencia. Yo le tengo que amar. Le tengo que amar. Eso ya no es mi responsabilidad lo que haga la otra persona a la cual yo le amo, lo que la otra persona haga. Eso ya es una responsabilidad. La mía es amar. Amén. Porque dice: amarás. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo. No importa quién sea tu prójimo. Sea tu peor enemigo, lo mismo le tenés que amar, para que vos no te enfermes y no te condenes por lo que no estás haciendo conforme al propósito de Dios. ¿Y qué dice? Visito la maldad de los padres sobre los hijos, y afecta nuestras vidas, pueden afectar nuestras generaciones. Si nosotros no aprendimos obediencia y no enseñamos obediencia en nuestras casas, esa maldición viene de una generación y va y visita hasta la cuarta generación.
hay algo que queda ahí cuando nosotros hacemos mal en nuestras vidas. Queda de una generación a otra. Ahora vamos a Efesios 6:4, la responsabilidad de los padres. ¿Qué dice? Y vosotros padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces usted puede ir a los originales de los dos. ¿Qué es disciplina y qué es amonestación del Señor? Usted tiene que entender que un Padre verdadero y el Padre de los cielos nos disciplina y nos amonesta constantemente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en vos te dice, te dice, ¿verdad? ¿A cuántos le dijo, no levante su mano? Si su esposa está aquí y dice, ¿y por qué te dijo, ¿qué estabas mirando que no tenías que mirar? Abrís tu computadora, abrís tu teléfono y empezás a mirar ahí fotografías, videitos y te dice el Espíritu, y después si no, la disciplina. ¿Por qué? Oye, pillapá. Entonces cuando te dirigís, la dirección es Padre. Amén. ¿Quién es? Padre, no es Jesús, 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 Espíritu Santo, no, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tus oídos están atentos. Aquí en lo secreto te abro mi corazón y te doy gracias porque el Espíritu me va a acompañar, dándome ahora el respaldo de Dios, que cuando yo salgo de lo secreto con Dios, aleluya, cosas grandes y poderosas serán en públicas en mi vida. Amén.